esa carta, como tenía mucha inquietud, Pablo la escribe justamente a la iglesia, pero la iglesia en un momento determinado, la iglesia católica, establecieron la idea de, porque había un vacío ahí, ¿dónde están los muertos? Entonces ellos confundieron la justificación con la santificación. Entonces ellos bautizan a los niños para justificación por el pecado original, ¿cierto? Bautismo. Entonces le quitan el pecado, cosa que nosotros como creyentes bautizamos a nuestros hermanos porque ellos han entendido que tienen que morir, que tienen que ahogarse para poder participar entonces de la gloria del Señor y nacer como nueva criatura. Se nace en este caso como nueva criatura allí. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos no entendieron eso, entonces confundieron la justificación con la santificación. Entonces lo bautizan al niño y lo declaran que él entra en una etapa, o cada creyente católico entra en una etapa de santificación. Y la santificación es un paso de Dios, no del hombre. Dios nos pone en posición de santos. Entonces, si pudiéramos mirar esto, los pasos que el hombre da hacia Dios y los pasos que Dios da hacia el hombre. El primer paso que el hombre da hacia Dios es oír. Oír, porque la fe viene por el oír. Segundo paso, creer. Estoy citando Romanos 10, 9, 10. El tercer paso es una actitud de arrepentimiento. Es una actitud de arrepentimiento. ¿Por qué razón debe darse esa actitud de arrepentimiento? Porque el pecado es una actitud de indiferencia, incredulidad y desobediencia a Dios. Entonces el hombre, para poder venir y cambiar su nuevo estado, necesita tener actitud de dejar de ser indiferente, incrédulo y desobediente, y tiene que venir delante del Señor a reconocer lo que es el Señor. Por eso que cada vez que viene una persona y se convierte de corazón, usted lo ve tendido aquí pidiendo perdón, llorando y expresando su emoción de lo que le ocurrió, porque hay un encuentro con Cristo, ¿verdad? Y eso es lo que espera el Señor. O sea, nadie puede decir aquí, vengo Señor para que me perdones, porque realmente tú sabes que tú conoces mi currículo, Señor. No viene así la persona, no. Tiene que tener una actitud de arrepentimiento, ¿verdad? El cuarto paso del hombre hacia Dios es confesión del señorío de Jesús. Serás salvo si confesares, porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa para la salvación. Y el quinto paso es bautismo. Muerte a la carne para vivir en novedad de vida nueva. ¿Ya? Ok. Pero los pasos que Dios da inmediatamente, en correspondencia con aquel penitente que viene, Dios da tres pasos. El primer paso es santo en posición. O sea, el hombre está aquí, en el reino de tinieblas. ¿Verdad? Reino de tinieblas. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Lo pone en el reino de luz, aquí. Entonces ha pasado de muerte a vida. Aquí está. Posición de santo. Posición de santo. No es santo. Está en posición de santo. Porque sin santidad no puede tener comunión con Dios. Y Dios le abre la puerta para que empiece un diálogo, una conversación y una transformación. Pero pues, el hombre debe ir un poquito más al costado. Está aquí y el hombre tiene que ir a este estado. Estado de consagración. Consagración. Es la misma idea que se da en el Levítico cuando el Señor separó a Aarón y a sus hijos y los puso como en la misma condición que tenían los elementos que estaban ahí en el lugar santo. ¿Se recuerdan? Estaba el candelabro, estaba la mesa de la proposición. Todos esos elementos indican que esa era propiedad de Dios. Eso es en serio. Nadie podía tocarlo. Cualquiera que entrara
la autorización del Señor, porque él tenía un grupo selecto que eran los levitas, moría. ¿Me recuerdan? Sí, eso, ellos provocaron un ejercicio eficiente del Señor allí de disciplina. Pero también lo veo, por decir así, en un momento determinado David ensanchó los territorios, estaba en paz con todo, y le dijo a los ejércitos, a los ancianos, dijo, oye, ¿sabes qué? El arca hasta allá, y tengo que traerla a mi casa, dijo. Yo le hice una carpa, dijo, ponerla, dice, que va a buscarla, vamos. Así que hicieron un carro nuevo. Y partieron felices, venían muy contentos, cantando, y de repente se tropezaron los bueyes, y se corrió el arca, y Usa tiró la mano, para que no se cayera, inmediatamente vino el Señor y murió fulminado. ¿Qué pasó? ¿Por qué el Señor tan drástico? Y Moisés dijo, ahora tengo temor del Señor. ¿Cómo voy a traer esa arca aquí a mi casa? Y dice que el arca quedó en la casa de Obed, quedó. Y prosperó, estuvo 3 meses ahí. Entonces, ¿qué es lo que hizo David? Aprendió una lección. Llamó a los sacerdotes, llamó a los levitas, y volvieron ahora. ¿Y cómo se va? Él había usado un carro nuevo. No, pues si no era así. Los sacerdotes cargaban el arca en sus hombros. Ellos eran los únicos autorizados. ¿Te das cuenta de la importancia de esto? Que a veces cualquiera dice, no, si yo lo hago, ¿no? Hay un conducto regular para todas las cosas. ¿Cómo podemos hacer hoy día un paralelo a hoy día? Claro, entender realmente que cuando yo voy a cumplir un ministerio, tengo que ir delante del presbiterio. Y ellos autorizándome y poniendo las manos sobre el ministro, le confieren autoridad y le dan realmente la apertura para que el ministro ese nuevo vaya y haga la tarea en el nombre del Señor. Eso lo aprueba. Eso es lo que se hace. Por supuesto, en público, no es privado todo. Entonces, eso es justamente lo que ocurrió a David. Después vino él, se sacó la ropa de salir, ¿verdad? Y su esposa lo miró y le dijo, oye, ¿qué andáis haciendo el ridículo? Pero él cumplió de traer el arca. ¿Se da cuenta? Entonces, a veces que cometen errores. ¿Qué es lo que pasaba? O sea, que David no estaba informado entonces. No, si él sabía. El que por iniciativa propia quiso, no le consultó al Señor. Es que la vida nos muestra realmente mucha gente que tomó decisiones por su cuenta. El caso de Josué también, ¿ves? Alguien tenía pan allí, lo amolecieron, que trajeron pan como que ya se lejos. Y hagamos pan con ustedes, listo. Y no consultaron a Jehová. Los gabaonitas. Y tuvieron que un acuerdo. No se rompió nunca. Incluso Saúl, en un momento determinado, sí. Después permitió que los de Jabes de Galad vinieran y hicieran una matanza de la familia de Saúl. ¿Por qué? Por haber matado a los gabaonitas. No, porque el Señor, hiciste un acuerdo, eso se respeta. Y cuidado, porque yo estoy para garantizar que se cumpla. No es a nuestra manera. Sí, a la manera del Señor. Sí. En una ocasión escuché un mensaje que decía que uno si no tiene amor y no tiene justicia, el avión no va a volar. Yo no lo entendía. Que hoy día, a lo que usted está diciendo, ahí está mostrando que Dios es amor, pero también es justo. Exacto. Que a él no le gusta, como dicen, bueno, en una ocasión dijo que le dieran, el que te da la bofetada pone la otra y da también un extremo, pero también él es justo. Él no quiere que uno abuse de la gracia, pero que también sea justo en lo que está diciendo. Porque hay gente que se justifica con eso. Dice, total, las misericordias son nuevas cada mañana, mañana me arrepiento. Y yo digo, epa, pero si tú no llegas a mañana, ¿qué va a pasar con la gracia de Dios? Hoy, que soy la gracia, la fe, la confesión. Porque el tiempo, usted lo dijo, Exacto. Pero ahí fíjese que puede actuar lo que se llama voluntad permitida y voluntad perfecta. El hombre de la voluntad permitida
Pero la voluntad perfecta es lo que estamos haciendo aquí. En la voluntad perfecta nosotros buscamos a Dios, que Él nos hable, que Él nos dirija, que Él nos diga cómo hacerlo. A través de las lecciones que estamos mirando realmente con los grandes hombres de Dios, pues no olvidemos a David, ¿qué podemos decir de él? ¿Sí? Yo no quiero hacer volver atrás. No sé si a muchos que pasaron por alto esta parte. Pero o sea, nos juntamos todos y dijimos que usted hablaba de la, ¿cuánto se llama? Del tercer cielo. ¿Sí? De todo eso, que nos explique un poquito mejor en la parte esa. Sí, en la tarde tengo una presentación de eso. En la tarde. Ahí va a estar explicando perfectamente. Está bien. Entonces, dijimos que posición de santo. Consagración, o sea, ahora yo, como pasé de este estado, ahora Dios es mi dueño, es mi Señor, y por lo tanto entonces yo soy su propiedad, y por suerte de su propiedad, entonces Él hace conmigo de acuerdo a su propósito. Él nunca va a ser realmente arbitrario, va a permitirme, como digo, también actuar por ciertas decisiones, pero por supuesto todo dentro de su voluntad perfecta. Ahora, con respecto a lo que es la voluntad permitida y la voluntad perfecta, también hay otro concepto que se llama, en este caso, lo que es cuando Dios conoce todas las cosas, a veces permite ciertas cosas. Y tiene que ver entonces con que a veces Dios no hace arreglos siempre para solucionar los problemas. Nos permite actuar en nuestra responsabilidad. Y me olvidé la palabra precisa que corresponde para esto. ¿Ah? No. Se llama... bueno, en algún cajón quedó por ahí. Entonces, ¿qué sucede? Que yo ahora soy propiedad del Señor y por lo tanto entonces me debo conformar a su carácter. ¿Ya? El segundo paso que Dios da al hombre se llama justificación. Dios, por causa del sacrificio que hizo Jesús, que lo hemos venido explicando, nos declara como si nunca hubiésemos pecado alguna vez. Y el tercer paso que Dios da a nosotros se llama regeneración. En el momento cuando nosotros confesamos a Jesús, en ese momento llega hasta nosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene para dar vida al alma que está muerta en delitos de pecado. Hace nacer de nuevo el alma, eso se llama regeneración. Es una transformación total de esa alma. El Espíritu Santo no transforma a nadie que no esté en Cristo. No le puede dar nueva vida a un alma sin que esté en Cristo. Entonces es una función realmente trascendente la obra del Espíritu Santo. Cuando Él viene entonces al entrar en mi corazón, yo le permito, me entrego en voluntad para que Él realmente haga todo lo que sea necesario para que se produzca en mí una verdadera metamorfosis, una transformación total. Y esos son los pasos que da Dios hacia el hombre, ¿no? Y los pasos que el hombre da hacia Dios. Se da cuenta que están muy relacionados, pero la diferencia es la obra de Cristo, que tiene mucha trascendencia. Por eso la justificación, y quieren anotarlo, es algo hecho por nosotros. Justificación, algo hecho por nosotros. Regeneración es algo hecho en nosotros, dentro de él. Hay una diferencia. Entonces, eso ocurre justamente con lo que es la tarea que el Espíritu Santo está efectuando, y por eso esta transformación viene para hacernos entendible con respecto a cómo estamos siendo transformados en una nueva criatura. ¿Sí? Sí, pero no puedo acordar. No puedo acordar. No puedo
qué digo en algún cajón? Porque el hombre, en su mente funciona la idea de los cajones. Toda la información está contenida en miles de cajones. Entonces, cuando el hombre necesita una información, tiene que esperar que de un cajón salga y aparezca. Esa es la forma como el hombre actúa en su realidad cerebral. En cambio, la mujer es un círculo. Un círculo. Entonces, la mujer recuerda todo. Allá al momento qué vestido tenía cuando fue al casamiento, qué pasó con ella, qué zapatos llevaba puesto. Lo recuerda todo porque eso es un círculo permanente. En su mente funciona así, como en un círculo. En cambio, el hombre cuadradito. Entonces, de repente usted, claro, entonces, ¿qué sucede? Que llegó a la casa, se sentó en el sillón y tomó el televisor y empezó ahí. Y la señora se aburre y dice, ¿qué estás haciendo tú? Nada. Claro, porque no está haciendo nada. Porque está en uno de sus cajones donde no hace nada. ¿Sí o no? Y así. Entonces aquí vemos realmente la formación estratégica tiene que ver con convicciones y valores, con lo que realmente nosotros vamos a tener de lo que representa lo que es nuestra vida nueva, la transformación que el Espíritu Santo va obrando en nosotros, tiene que ser una transformación total y de acuerdo a lo que Dios va formando en nosotros. Leamos algún texto allí para ver las convicciones y valores que Dios quiere formar en nosotros. Gálatas 2:9, ¿Ya? y reconociendo la gracia que nos había sido dada, Jacob, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, los cuales también procuré con diligencia hacer. Perfecto. Entonces ahí vemos realmente dos cosas con respecto a Pablo. Cuando él se convirtió al Señor, fue a Arabia durante 3 años. Y allí recibió toda la información que Dios le confirmó al Señor durante esos 3 años allí. O sea, él era un hombre que había estudiado la ley, la conocía, pero no conocía el plan de Dios. Entonces el Señor durante esos 3 años que estuvo en Arabia le comunicó todo. Por eso cuando él viene dice, yo lo que recibí no lo recibí de hombre alguno, ni me lo comentó nadie, sino que el Señor propiamente me lo enseñó. Entonces, pasados 13 años, dice que subió para conversar con las columnas de la iglesia, que eran Pedro, Juan y Jacobo, que estaban allí, ¿verdad? Y corrí, dice, y fui para no haber corrido en vano. Aquí hay una cosa muy especial. Era un hombre que realmente se daba cuenta de la importancia de entender de que otro le puede enseñar algo. Eso habla de su humildad, de realmente reconocer que otro le puede enseñar. Él había estudiado los Gamaliel, se las sabía todo, había recibido la información directamente del Señor, pero a lo mejor corrió en vano. Quiero confirmar con usted. Entonces les predicó lo que enseñaba. Dos cosas, ¿ves? Fue y le predicó a ellos. ¿A qué se refiere con eso? ¿Cómo cuidar su santidad? Claro, porque en los aires puede haber un elemento que afecte, por decir algo de la santidad, de la presencia del Señor. Y son como la guardia secreta. Son un grupo especial. Lo que pasa es que tenemos que entender de que... Un grupo de élite. Claro, Es como especial. que recuerdan a los presidentes que son específicos. Yo sé que falló en Dios, pero... Claro, eso podríamos ponerlo así como un ejemplo, claro, una ilustración. Entonces, lo que pasa es que si nosotros hiciéramos 3 cuadritos, el primer cuadrito ahí dice área de la Trinidad. Dios tiene acceso a esa área, la área de la Trinidad. Allí entra solamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ningún ángel.
porque Él tiene acceso a todo, y tienen acceso también los ángeles. Entonces ahí vemos en el libro de Job que el Señor le pregunta a Satanás, ¿de dónde andas tú? No, de rodear la tierra. Y eso nos muestra entonces de que Él no es omnipresente. Es un ser creado con ciertas características, ¿no? Pero en ningún caso omnisciente ni nada. Igual que dice, no, si el diablo no engañó, mentira, tú te engañaste todo. Y por eso el Señor, en algún momento, el Señor dijo, oye, ponte de acuerdo con tu adversario. A veces nosotros creemos que realmente el adversario es el hombre. No, el adversario es el diablo, que tiene razón de acusarnos. Porque a veces nosotros le echamos la culpa a él y él dice, Señor, yo no fui. Entonces ponte de acuerdo con tu adversario y reconoce que tú fuiste el que fallaste y culpaste a otra persona. Porque es propio del individuo echarle la culpa a alguien. Proyección, proyectar en otro mi problema. Es lo que hizo Adán, no la mujer que me diste por eso caí porque tú me la diste. Por eso quiero que en este caso una recomendación a los que buscan novia, no le digan al Señor que le dé señora. Porque si no después lo van a culpar a él. Él espera realmente que cada uno tome racionalmente una elección que le permita hacer toda su tarea que le ha encomendado sin tener que echarle la culpa al Señor después de la mujer que le diste, Señor, me engañó. Porque es una proyección mental del individuo. Proyectar en otro su problema. ¿Ves que la mujer dijo, no, fue la serpiente, ¿ves? Entonces, ¿qué es lo que hace? La señora, el marido llega enojado, le retó a la señora le pegó a todos los chicos. El chico salió para afuera, le pegó al perro, el perro se pegó al gato y al gato. Bueno, ya no lo sigue el ratón porque hay comida para el ratón. La rata, mi nadie. Pero es más o menos eso como un círculo ansioso. Entonces, el área angélica es el área donde se reúnen los ángeles y Dios. Hay más presencia de Dios. Pero también hay un área humana. El área humana es donde se mueve también Dios y los ángeles. Pero el hombre no tiene acceso a esa área angélica hasta que no tenga un cuerpo glorificado. Entonces cuando la gente dice, no, yo vi a los ángeles allá arriba, Pablo dice en Corintios, dice, oye, no mencionan a los ángeles, se están metiendo en cosas que no saben ustedes. Tengan cuidado cuando hablen de ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque hay gente que dice, no, yo fui al cielo, yo fui al infierno. El infierno no ha sido inaugurado. El que va a inaugurar el infierno es el falso profeta y el anticristo, cuando venga el Señor. Los va a tomar a los dos y al lago de fuego y azufre. Y ellos van a ir ahora al infierno porque para ellos fue preparado. Y atarán a Satanás por 1000 años y después será suelto y al final lo echará el Señor definitivamente al lago de fuego y azufre por ese otro periodo. Entonces lo importante aquí es entender de que esas son las tres áreas en las cuales Dios se mueve. Ahora, el hecho de que nosotros digamos que Él está aquí no significa que el Señor no esté 100% en Asia o en China o en cualquier lado del mundo, porque es omnipresente. Nos afecta su presencia por estar con nosotros. Pero ¿qué es lo que manifiesta en nosotros el Señor? Su carácter santo. Su carácter santo. Entonces ahí están los ángeles, resguardando su carácter santo. Eso es. Resguardando su carácter santo. Bien, entonces, en base a esto, es lo que estamos mirando ahí, el privilegio que vamos a tener nosotros de poder en esos cuerpos glorificados, sin ninguna presencia, por decir, del cuerpo humano que teníamos antes, porque el que va a subir es un cuerpo que tendrá cierta relación con este cuerpo, pero ningún elemento fisiológico lo va a acompañar. Saldrá de la sepultura con un cuerpo realmente donde no hay ninguna incidencia humana. Porque ni carne ni sangre heredarán el reino de los cielos, también lo dice Pablo en alguna parte. Entonces, para que el hombre pueda subir, tiene que tener estas nuevas cualidades, sin elementos fisiológicos, sin ninguna presencia en su mente de lo que fue su área humana. Va a estar en un 100% en santidad, 100%. En aquel momento será santo en perfección. Ahora estamos en un proceso de santificación. Pero
cuando se produzca el encuentro final con el Señor, el cuerpo será completamente santo. Y en ese momento entonces de ascender, allí podrá tener las cualidades de volar, por decir así, a velocidades gigantes. Podrá atravesar las paredes, podrá tener muchas cualidades propias como las que tiene el Señor. Porque Juan dice allí en su primera carta, dice, hijitos, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero un día le veremos porque seremos semejantes a Él. ¿Ves? Y cuando leíamos Corintios decíamos que traeremos la semejanza de Él. Claro, porque seremos semejantes a Él. Entonces, en Él no hay ningún elemento fisiológico, no hay ningún elemento natural, porque todo quedó acá en la tierra. ¿La conciencia igual? La conciencia, en este minuto, por decir así, del momento que nosotros fuimos salvados, la conciencia que antes nos acusaba dejó de hacerlo. ¿Por qué razón? Porque ahora somos nuevas criaturas. Del momento mismo que nosotros fuimos, por decir así, salvados por la obra de Jesús, la conciencia dejó de acusarnos. Claro. Entonces, para mirar eso, veamos el libro de Hebreo, para mirar allí con respecto a eso. El 9, el 13 y 14. 9, 13 y 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la reserva rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Ahí está. Entonces, mire, tenemos que hacer un paralelo con esto. Vamos a atrás allá. Una vez en el año se celebraba el Yom Kippur. Era un día de luto. El pueblo se reunía delante del sacerdote y allí estaba el lugar, en este caso el tabernáculo. El tabernáculo había dos partes. Entonces estaba el lugar santo, donde estaba la mesa de los panes y la proposición, el altar, en este caso, ¿cómo se llama? El candelabro, y el altar del incienso. Pero había una cortina que separaba al lugar santo del santísimo. En el lugar santísimo estaba, por decir así, una plancha de oro. Y debajo de esa, encima había dos querubines, resguardando. Sí, porque ahí, en ese lugar, se daba la presencia inmediata de Dios. Por eso el sacerdote tiene que entrar una sola vez. Y primeramente, amarrado, por si acaso morir ahí, y aparte de eso, haber hecho un sacrificio por él, para poder estar santo delante del Señor. Entonces, una vez que el sacerdote, debajo de ese altar, de esa cancha de oro, habían tres elementos. Sí, el arca del pacto, que era una madera, y ahí estaban tres cosas. El maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley. ¿Por qué estaban estos tres elementos allí? Porque los tres empezaban rebelión y juicio. El pueblo, cuando Dios le dio el maná, trajo también codornices. Y Dios castigó al pueblo porque se comieron las codornices sin cocinadas. La sangre, y eso era lo que Dios había dicho, que la sangre no se podía comer, pero ellos se la comieron, era tanta la ansiedad. Entonces el maná significó un momento de juicio en la entrega. El segundo que estaba allí era la vara de Aarón.
algunos personajes del pueblo muy importantes decían, bueno, ¿acaso Dios nos va a hablar por nosotros también? Entonces le dijo, ya, hagamos la prueba. Cada príncipe de tribu traiga su vara y póngala allí. Y yo voy a dar a conocer quién es el que lleva la autoridad. Y dice que la vara de Aarón reverdeció, y no solamente reverdeció, sino que dio el fruto. Entonces, por eso confirmó Dios a Aarón como la autoridad por la cual él hablaba. Pero esos rebeldes vieron realmente el juicio de Dios, porque dice que el lutado bajaron al Seol, como 13.000. Juicio, ¿eh? ¿Y por qué estaban ahí? ¿No la había escrito Dios con su dedo? ¿Verdad que cuando Moisés bajó, porque yo le digo, oye, baja al campamento, hay ruido allá, hay fiesta, claro, hay derecho al reservo, enojado él, ¿qué lo que hizo? Tiró las tablas, se rompieron y todo. Y él molió el becerro y lo tomaron como agua y todo, son castillos. Pero eso hizo que en un momento determinado Dios dijera ya, chao, ustedes no son mi pueblo. Entonces él oró al Señor. Y le dijo, Señor, necesitamos. Ya dijo, ya, prepara, después de todo lo que sucedió allí, el Señor dijo, ya, los perdono. ¿Cierto? Así que le dijo, ya, ahora prepárate dos piedras. Y las hizo esto. Y con esas dos piedras subió arriba, pero no escribió el dedo de las piedras, lo escribió Moisés. Entonces eran tablas nuevas, ¿eh? Entonces eso representaba rebelión. Las tablas de Dios que escribió con su dedo, que habían roto. Entonces las otras nuevas piedras representaban juicio. ¿Ya? Entonces por eso están allí. Entonces, ¿qué es lo que hacía el sacerdote? En un momento determinado había que tomar acción para cubrir el pecado o al pecador. Se llamaba expiación. Ocultar de la vista de Dios el pecado o el hombre pecador. Entonces para eso se usaban dos animales. Se llamaban chivos expiatorios. El chivo expiatorio. Uno dedicado a Jehová y otro a Azazel. Entonces el dedicado a Jehová venía sacerdote, le cortaba el cuello, sacaba la sangre y entraba al lugar santísimo, primeramente un ejercicio propio de él, santificarse. Después entraba con la cozoleta con la sangre y llegaba al lugar santísimo y allí en presencia del Señor, porque era un día solemne y el Señor estaba allí, entonces tomaba la sangre y la echaba por toda la cubierta. Por toda la cubierta, que no quedara ningún resquicio. ¿Cuál era la idea? Ocultar de Dios, ¿qué cosa? Lo que estaba aquí bajito. ¿Verdad? Entonces Dios perdonaba. Hasta el año siguiente se repetía todos los años, por eso era un día de luto. Ya. Entonces, ¿qué hacía el sacerdote? Salía afuera, estaba el otro chivo. Expiación es cubrir el pecado mediante una ofrenda del agrado del ofendido, Cristo. En este caso fue la ofrenda que puso Dios. Propiciación. Propiciación viene del vocablo propiciar, que significa aplacar la ira de Dios. Mire, aplacar la ira de Dios mediante una ofrenda o un acto del agrado del ofendido. Dios, ofendido. Entonces, el pecado lo ofendió a Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace ese sacrificio? Atenúa la ira. Es lo que decía en la mañana cuando él nos veía delante de Cristo y nos decía, oh, no Sí. hizo nada, nos perdonó. Exacto. Entonces, Pastor, y otra consulta. ¿La sangre, como es la hora en este tiempo, también es pecable? ¿Cómo lo era en ese tiempo? bueno, lo que pasa es que el Nuevo Testamento menciona de que no comer sangre de ahogado, de animales. Entonces, en cierta manera, es como un principio de mantener la sangre, porque el Señor tempranamente dijo que la sangre iba a servir para expiación.
Y por eso autorizó a comer la carne con Noé, pero no su sangre. Ahora la sangre representa la vida. En este caso, la sangre es el alma del animal. Es el alma del animal la sangre. Entonces cuando derramamos la sangre de un animal, se supone que también se derrama la vida de ese animal. En cierta manera el hombre también tiene una relación con el animal. Porque también cuando se derrama la sangre de un ser humano, se muere. Su cuerpo, no su alma. Su alma es eterna, el espíritu que no muere. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hacía el sumo sacerdote? Salía de allí. Encontraba el otro macho cabrío que era dedicado a Azazel. Dice que él allí declaraba todos los pecados del pueblo, todas las transgresiones. Y había un hombre dedicado especialmente para tomar ese animal y llevarlo al desierto, para que en el desierto el animal se perdiera. Exactamente. ¿Cuál era la idea? Que la gente no tuviera remordimientos. Ve que el Señor está siempre preocupado de cosas que realmente nosotros ni siquiera podemos imaginar. Él ya estaba preocupado que el pueblo no siguiera recordando lo que había sido el año anterior. Pastor, ¿el animal tiene alma? Sí, pues la sangre. La sangre, en este caso, se representa como alma en el animal, la sangre. Pero no una alma a la imagen de No, Dios. no, sí, por supuesto. En este caso, por eso no es espíritu, es el alma, en este caso como la vida, representa la vida. Claro. Pero nada, por eso es que el Señor manda no derramar la sangre, salvo el animal, porque el animal iba a ser siempre para expiación, eso iba a servir permanentemente. Todo eso ya representaba, por decir así, prefiguraba el sacrificio de Cristo. Bueno, entonces ese animal era enviado al desierto para que se perdiera allí y quitar los remordimientos del pueblo. ¿Ya? Ahora miremos lo que dijimos ahí del texto. ¿Me vio? Sí, por lo que estábamos mirando ahí. La reserva, ¿qué sigue? Todo eso. ¿Qué dice? Era 9. Ya, 9. 13 y 14. ¿Ah? El otro era Azazel. Azazel. ¿Qué es Azazel? Ciertamente es una idea que representa que ese chivo llevaba sobre sí mismo, por decir así, el error humano. Y era dedicado, por decir así, mucha gente cree que a Satanás. No tiene nada que ver Satanás en eso. Es un asunto que tiene que ver entonces con que la persona que cometió un error entienda que Dios perdonó ese error. Y Azazel vendría a significar así una apertura a no tener Como a sí mismo. conciencia de que pecó. Ya, esa es la idea. Ya. Leamos lo que dice el texto. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de horas muertas para que sigáis a Dios vivo? Bien, ahí está. Entonces, la sangre del animal, aplicado sobre allí, quitaba el pecado. Porque, ¿qué pasa? Que en cierta manera viene del griego kipur, o kipar, ocultar. Es como la misma figura que dice cuando Noé calafateó el arca para que no entrara agua, usa la misma figura, kipar, cubrir. Noé cubrió toda el arca interior para que no entrara ningún poco de agua. Estaban todos los animales hibernando, pero había uno que estaba muy cuidado de parte de Noé. Y era el pájaro carpintero. Porque imagínense que lo dejara suelto.
Así que ahí está en la tablita, el pobrecito, hasta que terminó el diluvio. El único que estuvo ahí en la condición. El pajarito. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que ahora el texto está diciendo a nosotros que nosotros ahora, como estamos en Cristo, Él hizo un sacrificio perfecto para siempre y único. Y por lo tanto no hay ningún otro sacrificio que hacer. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar la sangre de Cristo a nuestra mente, a nuestra conciencia. ¿Para qué? Para que no tengamos remordimiento de allá. Acá, para que la conciencia no nos acuse de ningún pecado, porque Cristo lo solucionó todo y Dios se olvidó. Y el mismo libro dice: seré clemente a vuestras transgresiones y nunca más me acordaré de ellas. Nunca más. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Ahí está. Entonces, no hay necesidad realmente de que yo siga recordando mi pasado, porque eso Dios lo borró. Eso es justificación por la fe. La sangre de Cristo se interpone entre la vista de Dios. Antes era la becerra, antes eran los animales, se interponían en la vista de Dios. Y Dios no veía el pueblo en pecado, sino que lo veía a través del pacto con Abraham. Así es también hoy día. El Señor nos ve a través del pacto que hizo con Jesús, su Hijo. Y su sangre se interpone entre la vista de Dios, y Dios entonces me ve a mí sin ninguna mancha. Y el juez del universo, porque no olvidemos que esto es un asunto que tiene que ver con los tribunales. El juez del universo, que es Dios, que el mismo que decretó la sentencia del hombre muere, es el mismo que ahora declara que aquel que está en Cristo no tiene ninguna cosa defectuosa y es una nueva creación. Esa es la condición. Entonces, ¿de qué nos podemos acusar nosotros nuestra conciencia? La sangre de Cristo nos limpia. ¿Qué es lo que dice? De obras muertas. Obras muertas. Todo lo que hemos hecho antes de fue borrado. Borrón y cuenta nueva. Ahora viene, por decir así, una nueva etapa, y en esta también nosotros podemos, cada vez que tengamos algún problema con la justicia, con el Señor, podemos ir a Jesucristo y Él, como abogado, entonces puede limpiarnos de toda maldad. Sí, Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda. ¿Ves? Pero eso es en esta etapa. La etapa antigua terminó, ya lo olvidó Dios, la dejó fuera. Claro, pasó por alto todo. Entonces, es para estar seguro realmente de que eso, y voy a echar a la mar. Sí, ¿verdad? ¿Ah? Al profundo de la mar hay que echar nuestras rebeliones para nunca más recordarlas. Claro. ¿Ya? Entonces, esa es la situación con respecto a lo que es hoy día la condición nuestra, que ni la conciencia, pero fíjense que el libro de Hebreos 12, el capítulo anterior, el 11, habla de los héroes de la fe. Pero el capítulo 12 comienza diciendo: teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Esa gran nube de testigos son los que están de Dios, que comenzaron con Abel y con los siguientes. Esa gente está esperando, esa gente, como los ángeles, está mirándonos. Entonces, cuando de repente aquí hay uno que se queja y dice: ¿por qué te fuiste a la iglesia? No, es que el hermano me miró mal. Y se levanta a la vez y le dice: oye, ¿y consideran a mí? Pues mi hermano fue y me dio y me mató, pues me dejó tirado en el piso. Y alguien puede decir: oye, pero es que no me considero de valor. Bueno, y aquel que le besaba la barba, se me abrió su boca cuando le pegaron. Entonces, la lista es grandota de todos los que están ahí. Pero el texto dice en el 12:1: despojémonos de todo peso que nos hace. ¿Ven? ¿Cuál es el todo peso? ¿Cuál es la cultura griega?
fueron influenciados fuertemente los judíos por la cultura griega. Los griegos, ¿qué hacían para correr? Porque ahí está presentando la idea de un estadio olímpico. Están todos corriendo. Y ahí están los espectadores. Ahí están los espectadores. Ahí está Abel, ahí está Abraham, ahí están todos los espectadores mirando en ese plano olímpico. Y ahí estamos corriendo nosotros. Están esperando que nos crucemos a la meta, teniendo como vista, por supuesto, al Señor Jesús. Entonces ellos están hinchando. Oye, sigue, no, con paciencia, corre. Pero deja fuera lo que te estorba. Entonces, ¿qué? Para poder entrar a ese estadio, se seleccionaban 100 personas. Les daban un año de preparación. Llegaba la fecha donde iban a correr en el estadio y sacaban de esos 100 a 10. Y esos 10 entraban. Uno de esos 10 ganaba. Y el que ganaba, entonces le daban una corona de laureles. ¿Ya? Entonces, como el Señor fue el primero que cruzó la meta, entonces, ¿qué es lo que hizo el Señor? Cruzó la meta y se sentó, dice, ¿a dónde? A la diestra del Padre en lugar celestial. ¿Ves? Estamos mirando bien. Entonces, la gran proyección, en este caso, de aquel que ganaba la carrera, era sentarse al lado del César. Le daban la corona y se sentaba al lado del rey. La misma idea, ¿ves? Un juego olímpico. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Cuando este hombre volvía a su ciudad, la ciudad no abría las puertas para recibirlo, sino que rompía el muro. Venía gente que rompía el muro. ¿Cuál era la idea? Que después tuvieran noción esa ciudad, que por allí había pasado un héroe. Se rompía el muro porque allí pasaba un héroe. Entonces después se tapaba y la gente decía, oye, ¿y por qué? Bueno, aquí pasó un héroe. El que había ganado la Olimpiada. Entonces, aquí también Dios, ¿qué nos dice? Oye, despojémonos de todo peso. ¿Cuál es el peso? No, ¿qué dice? Peso y pecado. Sí, el peso es tu vida anterior. No te la recuerdes. Si ya Dios la destruyó. No, pero es que todavía pensar, es que así me dijo el hermano, le comentaba yo, que un hermano me dijo, ¿sabe qué, pastor? Ahora entiendo. Yo dijo, cada vez que tenía una enfermedad, cada vez que tenía un problema, creía que Dios me estaba castigando por lo que había sido mi vida anterior. No, pues si Dios lo olvidó todo. Entonces, despojémonos de todo peso, y el todo peso es tu conciencia que de repente como que quiere castigarte, y claro, las consecuencias están de la vida anterior. Pero Dios te perdonó, pues. Ya eres salvo. Justificados pues por medio de la fe, tenemos paz para con Dios. Amén. Y entrada a esa gracia. ¿Qué significa eso, entrada a esa gracia? Sí, lo que pasa es que es lo mismo que dice Isaías 55. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el hijo escogido de Dios. Isaías 42 dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Ves? Efesios 1:3 dice, porque fuimos escogidos en Él, antes de la fundación del mundo. Nosotros fuimos escogidos en el escogido. Y por eso, cuando llegamos a este lugar ahora de regreso a la casa, Dios nos trata como hijos. Porque hemos vuelto a la casa que añoramos durante toda nuestra vida. Lo que pasa es que cuando el hombre lo echó Dios del Edén y puso allí un querubín, ¿por qué puso un querubín allí? Perfecto, porque ese era un lugar santo. No sea que el hombre vuelva allá y tome del árbol de la vida y viva para siempre, irrecuperable con respecto, pero estando en esta condición humana puede morir. Pero allí ya no podía volver porque ese lugar era santo, allí habitaba Dios. Y el hombre había perdido su calidad, ¿está? Entonces, vemos que realmente ocurre
que ahora el hombre llegó a la casa del papá y con eso se completa en nosotros el sentido de eternidad, de acuerdo a Eclesiastés 11. 11.3 o 3.11, perdón. ¿Saben quiere leer o anotarlo? Dice, Dios hizo todo muy hermoso en su tiempo y puso eternidad en el corazón de los hombres sin que estos lleguen a entender la razón. Dios lo hizo. Entonces ese concepto de eternidad tiene que ver con que Dios puso en nosotros. ¿Cuánto dijo? 3.11. Sí. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Correcto. ¿Por qué Dios usa la palabra corazón? Tenemos que entender una cosa. El alma es el asiento de las emociones. El alma. El alma se alegra, sufre, goza y todas aquellas cosas que expresan los sentimientos y las emociones. El alma. En cambio, el corazón viene del griego cardía. Por eso cardíaco. Cardio. Oh, qué sé yo. ¿Sabe usted qué es lo que es el corazón? Sí, para bombear sangre. Pero el corazón es el centro de las decisiones. Por eso el texto dice, de todas las cosas guardadas, claro, tu corazón. De él para la vida. En cuanto a la decisión. Claro, decisiones para la eternidad futura o para la eternidad con Dios o Lejos. Porque el corazón es el centro de las decisiones. Se decide por el corazón. Por eso que el Señor puso en el lugar más preciso la eternidad por el corazón. Interesante lo que nos plantea el texto realmente que Dios puso. Entonces eso hace que nosotros seamos plenamente seres religiosos. No podemos sustraernos al no tener una verdad a quien adorar. Entonces el hombre en un momento determinado usted lo escucha. Vino un movimiento y la gente dice, Señor, ayúdanos. ¿Quién le dijo eso? El alma. El alma le dijo, ¿a quién pedir? Pues nos llama mamá, nos dice tío, no dice Dios. ¿Por qué? Porque el hombre tiene ese concepto de eternidad en su corazón. ¿Puedo hacer una consulta? Bueno. Me la han hecho 2 veces. Me preguntaron en una ocasión, ¿qué pasa con esa gente que se suicida, que se ahorca? Y yo, mi respuesta fue que Dios nos dio libre albedrío para tomar decisiones, es decir, o me arrepiento de lo que hice malo, o tomo la decisión de yo acabar con mi vida. Pero la segunda persona que me hizo nuevamente la pregunta, me dijo, pero si Dios hasta el último instante nos da la oportunidad de poder arrepentirnos, si yo, por decir un ejemplo, tomo la cuerda, me ahorco, y en eso que estoy ahorcado, como usted dijo, ayúdame Dios, y empiezo a clamar ahí, a pesar de que yo hice el acto, y yo en esa desesperación, yo le clamo y le digo, Señor, perdón por lo que acabo de hacer, pero tú toma mi alma antes de morir. Y yo quedé así como, chuta, o sea, nunca lo había pensado de esa forma. Sí. Se Lo puede. que pasa es que hay sucesos así. Sí. Claro. ¿Puedo contar este testimonio? Me llamó un primo de Santiago y estaba aquí en la UCI un tío mío y me dijo que estaba a punto de morir, estaba ya terminal, final. Entonces me dijo, quiero que lo vayas a ver, me dijo por el bien de la familia, porque había varios que eran. Así que, bueno, yo vivía en Europea ese día y el Señor en la noche me preparó para ir al encuentro maestro. Así que me dio incluso una música y todo. Así que me levanté yo, vine y llegué a las 11 al hospital y entré como había recibido indicación.
O sea, uno recibe indicación espiritual en el interior de tu corazón. Ahí Dios viene y le transmite cosas que no son, en este caso, son o sea, ¿cómo se llama? Sobrenaturales. Entonces yo llegué y le dije, hola tío Waldo, traigo un mensaje de parte del Señor. Las máquinas, ¿para qué les digo? Se volvieron locas. Entonces él dice, ¿sabes qué tío? De parte del Señor te pido que realmente tú tomes esta consideración de que es la oportunidad que Dios te da. Y tú sabes que has sido un creyente católico, pero Dios tiene gran cariño contigo. Así que voy a tomarte que tú hagas tu decisión por ti. Así que yo me puse en el lugar de él y le dije, Señor, aquí estoy, que me arrepiento de todos mis pecados. Tuvo una oración de contrición y después de eso tomé mi lugar otra vez y dije, Señor, este hombre ha declarado sus pecados delante de ti, te ruego que lo escriba en el libro de la vida para que realmente cuando tú vengas le levante la sepultura. Bueno, se acabaron las máquinas, todo ese ruido y después de eso el Señor, para confirmarme, ¿sabe usted que me mandó a cantar una canción? Y yo sentía que mientras yo cantaba la canción, le cantaba, pero yo estaba cantando al Señor, ¿no? Y sentía como que en mi alma yo podía ver a mi tío en los brazos de su mamá, que ella lo mecía. Oh, y era una cosa maravillosa para mí. Ver que realmente Dios había actuado sin conciencia. Yo me puse en su lugar. Y yo sé que Waldo Contreras se fue con el Señor. Una intercesión, yo me puse en el cuerpo de... Entonces uno que puede porque... Por supuesto, porque Dios, como usted dice, nos da oportunidades que para nosotros... Pero lo que pasa es que Dios es Dios de vivo y de muerto. Para Él no hay ninguna acepción de las personas, los tiempos de Dios son propios. Así que nosotros no podemos siquiera imaginar cómo puede darse una situación donde Dios interviene. Pero es así. Incluso, ¿y esto por qué lo hice? Porque yo había tenido un pastor amigo, Eduardo Loaiza, que justamente me guió a ir a estudiar. Entonces él nos contó un testimonio de que también él fue a orar por un enfermo, pero a través del vídeo, porque él no vio nunca al enfermo. Pero a través del enfermo el Señor lo mandó a orar por ese enfermo. Bueno, él lo llevó a Cristo al hombre. Oró por él y se fue. Claro, porque él hizo lo que tenía que hacer, el Señor hace el resto. Claro, entonces yo que creí en ese testimonio y lo apliqué yo acá a mi tío después de varios años, hijo. Me acordé de eso. Y lo hice tan justamente como le digo. Y a los días, no a los días, sino que en la misma tarde murió mi tío. Y yo al día siguiente, cuando llegaron los familiares, su hijo y todo eso, yo le dije, tranquilo, porque tu papá se fue con el Señor. Porque yo estaba ahí, lo comprobé directamente. ¿Te das cuenta? O sea, nunca el Señor da por perdido un minuto. ¿Pastor? Sí, es que siempre se ha escuchado que el que atenta con su propia vida no tiene perdón. Se va al infierno irremediablemente. El que se ahorca en este caso aquí, o el que se suicida, o el que se da un balazo, porque no es el dueño de la vida, Dios es el dueño de la vida. Claro. Exacto, nadie puede quitar la vida. Bueno, ahora se está tramitando en el Congreso la idea de la eutanasia, que tiene la idea de mejor muerte. Esa es la idea, eutanasia, muerte mejor. Pero eso viene, por decir así, del contexto de los romanos. O sea, una persona en un momento determinado podía pedir al Estado morir. Y el Estado examinaba las razones y lo autorizaba a morir. Pero tenían que ser hechos concretos, por decir así, que la persona realmente justificara el por qué quería tener una mejor muerte. Porque eso es justamente eutanasia. Mejor muerte. ¿Ya? Pastor, yo tengo una duda que igual es con respecto a lo mismo, pero yo lo viví en lo personal. Yo me hago esa pregunta porque, no sé, yo tuve que llegar al suicidio. Gracias a Dios no se concretó. Estuve en coma 3 días, pero mi papá fue conocedor, a medias. Nunca me habló de Dios, viendo toda mi situación, que no fueron pocos años, fueron muchos años que yo estuve con psiquiatra, psicólogo, pero yo voy, acá el pastor dijo algo que
quien se quita la vida, quien toma esa decisión, o sea, se va al infierno. Pero ¿qué pasa en el caso de que uno no tiene conciencia en ese momento? Porque uno es una persona enferma. En ningún momento uno dice, chuta, si me suicidio, o sea, si me suicido, yo me voy al infierno. Es como que uno pierde la noción del tiempo y no ve nada más en ese momento. O sea, igual uno está condenado aún no teniendo esa conciencia de que me voy a ir al infierno. Ya, yo quería responder lo mismo que está respondiendo usted. ¿Es verdad? No. Lo que pasa es que cuando una persona llega a ese estado, ¿Sí? está enajenado, no tiene raciocinio. Usted está dando la explicación por mí. Usted en un momento llegó a esa decisión por la eventualidad que su cerebro, su racionalidad no le funcionaba adecuadamente. Es diferente en este caso cuando una persona pide morir, porque racionalmente dice, no quiero seguir viviendo, y por lo tanto entonces toma esta decisión. Eso es otra cosa. Eso es atentar directamente contra la ley de la vida, de la cual Dios, por supuesto, Él tiene